Bueno, un tema muy candente en la situación ha sido la gran noticia, ¿no?, del fin de semana en materia internacional, la crisis la escalada de la guerra del Medio Oriente y particularmente contra el Líbano ahora. La escalada viene ya hace varios días, ¿no? Desde el 17 de septiembre arrancó una escalada por parte del Estado de Israel contra el sur del Líbano en particular. Habíamos señalado la vuelta pasada que conflicto hubo desde más o menos del 7 de octubre, ¿no? En el sur del Líbano, particularmente el Hezbollah mostró desde un comienzo una solidaridad con el pueblo de Gaza está siendo masacrado, sigue siendo masacrado. Este fin de semana Israel bombardeó 2 escuelas en Gaza, donde hay refugiados, supuestamente en nombre de atacar al Hamas. Y desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre, hay bombardeos en el sur del Líbano, en el norte de Israel, y lo que apunta a Israel claramente en esta ofensiva contra el sur del Líbano es recuperar un territorio que en realidad no es que haya perdido territorio, sino que 60.000 israelíes, este es el pretexto que usa Israel para llevar adelante esta ofensiva contra el sur del Líbano. 60.000 israelíes fueron movilizados desde el norte de Israel a otras zonas de Israel como consecuencia de los bombardeos en esa zona. La escalada, dijimos, arrancó el 17 de septiembre con la explosión de los Vipers. Acá lo discutimos, lo tomamos. La explosión de los Vipers, la explosión de los walkie-talkies, la intervención de Israel, ¿no?, en la cadena de suministros, un operativo extremadamente complejo a través del Mossad, de los servicios de inteligencia de Israel, interviniendo en la cadena de suministros para que exploten 4.000 Vipers, especialmente entre los dirigentes del Hezbollah, pero bueno, murieron casi 40 personas, hubo más de miles de heridos. Entre ellos murieron niños. Nosotros señalamos que un niño, el hijo de uno de los militantes del Hezbollah, murió como consecuencia de que le acercó el Viper a su padre, que había sonado, y bueno, le explotó al nene en la mano. Otro chico también de 11 años, bueno. Tuvimos el comienzo de la escalada del 17 de septiembre. El lunes pasado, el 23, tuvimos bombardeos en el sur del Líbano, donde murieron en esos bombardeos 500 libaneses, en su inmensa mayoría civiles. Y tuvimos ahora, el viernes 27, en el momento en el cual Netanyahu estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde ahí dio la orden, incluso luego el gobierno de Israel publica la foto, Netanyahu haciendo el llamado telefónico para habilitar el ataque de este viernes pasado, en la cual los ataques israelíes, bueno, muere una cantidad de gente, pero entre ellos muere el líder del Hezbollah, que es Nasrallah, Hassan Nasrallah. Un dirigente, bueno, histórico del Hezbollah, desde el año 1992, era el líder máximo, el secretario general del Hezbollah. Señalemos que Hezbollah es una organización legal dentro del Líbano. Tiene ministros en el gabinete del Líbano, tiene representantes en el Parlamento Nacional del Líbano, y como la mayoría de los grupos políticos del Líbano, tiene su propia fuerza armada, su propia milicia. Hezbollah tiene una historia de lucha muy importante contra Israel. Por ejemplo, lideraron la resistencia contra la invasión israelí en el año 2006, incluso derrotando la ofensiva israelí en el año 2006. Y bueno, por lo tanto, en gran medida, el Estado de Israel se la tiene junada a Hezbollah, ¿no? Y por eso se ve tanta hazaña contra Hezbollah por parte del Estado de Israel. En total, hasta el momento, tenemos más de 700 muertes de libaneses desde el 17 de septiembre esta parte. Solo del 17 de septiembre, dije, sí. De septiembre esta parte, más de 500.000 desplazados, porque imagínense, en un cuadro de bombardeo como lo está desenvolviendo el Estado de Israel, la gente se empieza a desplazar a Beirut, incluso a Siria. En el caso, por ejemplo, del Líbano, había muchos
emigrados de Siria, como consecuencia de la guerra civil siria, que estuvo hasta hace poco. Y ahora, bueno, esos emigrados de Siria tienen que volver a emigrar como consecuencia de la guerra que está impulsando Israel en el sur del Líbano. Y naturalmente que la escalada continúa, porque este fin de semana el Estado de Israel también bombardeó Yemen. Recordemos que nosotros tenemos lo que se llama el eje de la resistencia, que no es fronterizo con Israel. Que no es fronterizo con Israel. Tenemos el eje de la resistencia, que está, bueno, Irán, Hamas, el Hezbollah, Siria, en cierto sentido también, el gobierno de Al-Assad está, los hutíes en Yemen, y por lo tanto tuvimos estos bombardeos. Los distintos gobiernos se han posicionado. Estados Unidos, que en principio decía, bueno, que no sabía nada sobre la acción del viernes 27 por parte del Estado de Israel, en el cual asesinan a Nasrallah. Luego salió Biden a decir, bueno, que se ha hecho justicia, que es un acto de justicia el asesinato de este líder. En el caso de, por ejemplo, Rusia, condenó el asesinato de Nasrallah. ¿Esto por qué lo señalo? Porque ya empiezan a fijar Rusia lo señaló como un asesinato político, potencias que están en choque, se empiezan a posicionar de un lado y del otro, y acá claramente estamos avanzando en una regionalización del conflicto, algo que estaba presente desde un comienzo, pero que cada vez escala más, porque pasemos revista de los lugares que atacó Israel desde el 7 de octubre esta parte. Naturalmente Gaza y Cisjordania, ¿no?, donde viene en escalada muy fuerte. Atacó a Siria. Sí, en Damasco. En Damasco, donde atacó particularmente la embajada iraní, donde asesinó a líderes iraníes. Luego bombardeó también Irán. Ahora bombardeó Yemen y ahora bombardeó Líbano. Es decir, que ya son 6 países lo que está atacando Israel. Es una escalada muy fuerte. Y en una tentativa más general de un reordenamiento, una reorganización de Medio Oriente, y tratando de salir hacia adelante, de escaparse hacia adelante de la crisis interna que tiene Israel como consecuencia de carácter catastrófico de esta guerra que está en marcha. Entonces, bueno, realmente tenemos una situación muy delicada y esto pinta que va a seguir escalando. Bueno, y el gobierno argentino, que apoyó abiertamente la masacre sionista, es un fanático de las masacres sionistas. Absolutamente. Yo estuve, ¿cuándo fue? El martes, el embajador o el encargado de negocios, creo que no hay embajador, de Palestina, invitó a un desayuno a quienes apoyamos al pueblo palestino. Me invitaron, fui, estuvimos un rato ahí, éramos todos del frente de izquierda, yo fui con Vanina, nos invitaron a los dos, pues estaban compañeros del PTS, de Izquierda Socialista, del MST, no había ningún kirchnerista, o sea, no hay ningún kirchnerista amigo, ¿se entiende? No hay ninguno. Y ustedes recuerdan que cuando Guado de Pedro lanzó su campaña presidencial fallida, la lanzó yendo a Israel. Es decir, una cosa simbólica. Un gesto político muy grande. En la carta de Cristina Kirchner pone como ejemplo muchas veces Israel. Es decir, que el arco político argentino, no solamente Milei, que es el más extremista, todo lo demás también Sí, recordemos, ¿no? Que Massa fue quien dijo que había que declarar al Hamas como grupo terrorista. Los gobiernos nacionales y populares de América Latina hicieron el acuerdo Mercosur-Israel. Cuando estaba Cristina, cuando estaba Lula, es decir, cuando estaba, creo que Tabaré Vázquez o Mujica en Uruguay, no me acuerdo cuál de los dos, es decir, hicieron un acuerdo comercial con Israel. Entonces es una cosa que en general es una tendencia de los partidos políticos capitalistas a avalar con mayor o menor, digamos, fanatismo, pero todos avalan la masacre sionista. Y acá se plantea una guerra regional, porque Israel no puede sobrevivir sin atacar a los países circundantes. Solo que las direcciones de estos países, Irán hasta ahora tuvo respuestas muy cautas. Sí. Muy cautas. El propio Hezbollah, desde el ataque del 7 de octubre, que se sucedieron distintos hechos y la masacre del pueblo de Gaza a niveles... Bueno, ahí nos decía el encargado de negocios, cuando le preguntábamos cuál era la contabilidad de víctimas fatales que ellos tenían, y dice que no pueden tener claro los 40.000 que se dicen,
son los 40.000 registrados, pero que bajo los escombros, que no se pueden remover porque no tienen la maquinaria, hay miles y miles y miles de personas asesinadas. Existe una persona que puede ser resultada herida por un bombardeo, en un país normal se puede curar. En Gaza no, porque creo que 25 hospitales que había quedan 2 en funcionamiento. Es decir que una lesión que una persona se puede curar, ahí termina con su vida porque no hay ningún sistema sanitario que lo pueda recuperar. Entonces, esta cuenta que se hizo de unos 150.000 asesinados es una cuenta, digamos, muy realista en Gaza. Y en Cisjordania ya hay como unos 700 asesinados en el transcurso de este año. Así que sigue lo de Cisjordania. Sí. Es brutal. Sí, sí. Y el tema ahora que se discute es si va a avanzar Israel a una invasión terrestre del Líbano. Hay que ver si se animan. Hay que ver si se animan. Hubo una invasión terrestre en el 82 y luego en el 2006. Cuando se existió esta invasión terrestre en el 82, ocupó un territorio Israel y se sostuvo hasta el año 2000. Hubo una ocupación terrestre de parte de... Naturalmente hay una cantidad de territorios ahí que en realidad están en manos de Israel, que son de Siria, son del Líbano, los Altos del Golán, etc. Pero luego en el 2000 se retiró Israel. En 2006 estuvo este conflicto del que hablábamos hoy, en el cual salió perdidoso Israel. Y hay que ver efectivamente si se animan. Hezbollah es una guerrilla que tiene decenas de miles de combatientes. Y un sistema de combate que no es el sistema de combate de los ejércitos tradicionales. No. Que todos han perdido con Israel, porque los gobiernos burgueses del Medio Oriente han capitulado. Bueno, el otro día en el desayuno yo lo charlaba con el encargado de negocios, ¿no? La actitud de Egipto, ¿cuál es? No, sí, es la actitud de Jordania, patética, ¿cuál sí. es? Y el bloque que se llama la resistencia, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ahora Israel tiene dificultades enormes, porque a Hamas no lo puede exterminar. Lo de Hezbollah es un sistema de guerra de guerrillas que ya en 2006 le fue muy mal. Y la situación interna de Netanyahu es muy delicada. Hay marchas todo el tiempo. Y se va conociendo datos de cuánta gente mató Israel el 7 de octubre. Es decir, cuántos rehenes mató Israel. Es impresionante. Ahora cada vez hay más información de que cuando Hamas quería retirarse con estos rehenes, siguiendo esta resolución Hannibal, bombardeó, asesinó a sus propios ciudadanos para que no los tome como rehenes Hamas. Sí, el fuego amigo. Sí, es una resolución que existe, sí. Que en un momento el gobierno la anuló, supuestamente, o sea, tanto existía que hubo un acto administrativo de anularla, pero que la práctica sigue imperando. Es decir, que de los 1.200 muertos por la acción de la resistencia palestina el 7 de octubre, un número significativo fueron asesinados por los propios israelíes. Claro. En función de que no haya más secuestros, o en función de aniquilar directamente la acción de la resistencia palestina. Claro. La noticia de hoy... Eso en los rehenes es todo un tema porque crea una crisis política. Sí, en Tel Aviv genera claro. una crisis con las propias familias que reclama una negociación a la cual no quiere entrar Netanyahu bajo ningún punto de vista. Y nosotros hemos defendido siempre una política de intercambio de rehenes. Intercambio de rehenes, claro. Decía el embajador el otro día, o encargado de negocios, que hay como, en este momento, como unos 5.000 nuevos rehenes de población de Gaza en manos del sionismo. Claro, fundamentalmente debe ser de Cisjordania. Sí, pero también en Gaza. También en Gaza, o sea, o personas que no está claro su situación, desaparecieron. Es decir, que el hecho de terrorismo de Estado que está llevando adelante Israel es brutal. Y acá quieren aplicar una política, una causa judicial contra Banina. ¿Por qué? Por haber denunciado esto. Venimos de un juicio a Bodart, que salió absuelto. Sí. Entonces, la idea también de evitar que pueda haber manifestaciones de repudio a esto, es una política que está aplicándose en Argentina muy fuertemente, la tenemos que rechazar. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, el año pasado también se intentó aplicar una política en donde en las universidades no se hable de esto, ¿no? Un delito de opinión, ¿no? Porque frente a que hubo manifestaciones que hicimos principalmente las organizaciones de izquierda para solidarizarnos con el pueblo palestino, bueno, una campaña organizada por grupos sionistas, los cuales no solo nos escrachaban los carteles y demás, sino que esto escaló a tal punto que la DAIA
le pidió reuniones al rector de la UBA, a Helpi, también al decano de mi facultad en Filosofía y Letras, para, hacer declaraciones contra cualquier tipo de manifestación antisemita. Claro, como denominando antisemitismo una declaración de solidaridad por el pueblo palestino, donde obviamente ellos tienen la intención y su estrategia es ligar al antisemitismo. Sí, confundir antisionismo con antisemitismo. Exactamente, entonces en ese punto, también es una campaña que tenemos que realizar en todos lados, no solo para solidarizarnos con Vanina y contra quienes de forma muy valiente, ¿no?, exponen una solidaridad irrenunciable con un pueblo que está siendo víctima del genocidio, un genocidio que va escalando y que es importante que también tomemos posicionamiento y lograr, poner en pie un movimiento acá en la Argentina de solidaridad con lo que está pasando en el Medio Oriente, que es brutal y que obviamente, incluso avecina una tercera guerra mundial, ¿no? Una situación en escala que, no sabemos cómo va a terminar, más que con catástrofe, muertes y destrucción. Algo realmente muy, muy horrible.